A continuación, Ciencias Sociales, para básicos. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Luis Francisco Sal y en esta oportunidad desarrollaré el tema El cóctel de Matías y aprenderemos acerca de la manipulación de alimentos y acerca de algunos alimentos que debemos consumir con frecuencia y otros con no tanta frecuencia. Es importante que para esta sesión de aprendizaje tengas preparados tus materiales. Estamos utilizando el módulo número 2 de aprendizajes integrados correspondiente a la primera etapa. También quiero mencionarte que este tema corresponde al área de ciencias naturales y es importante que sigamos aprendiendo y todo para el cuidado de nuestro cuerpo. Es importante también que sigamos las medidas de higiene y seguridad, lavándonos las manos constantemente con suficiente agua y jabón. Y si no contamos con agua y jabón, podemos hacer uso de alcohol en gel, como lo realizaré en este momento. Iniciaremos realizando la lectura que aparece en nuestro módulo de aprendizajes integrados, específicamente en la página 111. El título es El cóctel de Matías. Si en casa tienes tu módulo, puedes leer junto a mí y juntos vamos a desarrollar y mejorar nuestra comprensión lectora. Leamos. Mi amigo Matías me contó que le gustaría ser chef para dedicarse a cocinar. Leyó un artículo en el periódico sobre la importancia de la comida saludable. La comida no solo debe ser rica, sino también saludable. Por tal razón, Matías decidió aprender formas para conservar los nutrientes en los alimentos. Para demostrar sus habilidades como cocinero, preparó un cóctel de frutas. Lo primero que hizo fue lavarse bien las manos. Lavó las frutas, el cuchillo y los recipientes. Explicó que las frutas y verduras se deben consumir preferiblemente al momento de cortarlas o pelarlas porque es cuando todos los nutrientes están en ellas. Los jugos de las frutas también deben consumirse en el momento de extraerlos para aprovechar todas las vitaminas. Matías cortó piña, papaya, melón y varios bananos en trocitos. Juntó los trozos en un recipiente, los revolvió y les agregó jugo de naranja con un poco de miel de abeja. ¡Qué delicia! Matías guardó el cóctel sobrante en un recipiente plástico con tapadera y lo puso en el refrigerador. Aunque reconoció que las frutas y verduras es mejor guardarlas en el refrigerador sin partirlas. Muy bien, qué interesante la lectura del día de hoy. Es importante que nosotros sepamos que, por ejemplo, las verduras y las frutas podemos consumirlas crudas o también podemos cocinarlas. Pero hay algunos alimentos que nosotros debemos consumir y deben ser cocinadas obligatoriamente. Esto para matar todo tipo de bacterias o algún otro tipo de sustancias que contengan las mismas. Tal es el caso de las carnes. Es importante que nosotros sepamos que estos alimentos no podemos comerlos crudos, sino que debemos cocinarlas siempre. Bueno, quiero iniciar en este momento y necesito que me acompañes al pizarrón y vamos a hacer un ejercicio para ver qué alimentos podemos conservarlos en el refrigerador y que son necesarios conservarlos en él y cuáles son los alimentos que podríamos conservarlos a temperatura ambiente, es decir, sin necesidad de que esté en un lugar frío o en un lugar muy caliente. Veamos entonces. Por ejemplo, yo tengo acá una lista de alimentos. Entonces te pregunto en este momento, ¿la leche se puede conservar a temperatura ambiente o debemos conservarla en un refrigerador? Claro, todos sabemos que debemos conservarla en un refrigerador. ¿Por qué? Porque de lo contrario se descompone y esto hace que no sea de beneficio para nuestro cuerpo. Ahora bien, por ejemplo, las carnes. ¿Las debemos conservar a temperatura ambiente o en un refrigerador? Claro, sabemos que debemos conservarlas en un refrigerador. Los granos, por ejemplo, el maíz, el frijol, el arroz, ¿los podemos conservar a temperatura ambiente o necesitan de algún otro instrumento para poder conservarlos? Claro, estos los podemos
conservar a temperatura ambiente, es decir, fuera de cualquier otro tipo de temperatura, ya sea muy alta o muy baja. De igual manera los cereales, el azúcar y la sal. Muy bien, esto lo sabemos porque lo hemos practicado muchas veces en casa y lo miramos, ¿verdad? Que muchas veces que cuando se nos olvida agregar la carne al refrigerador, rápidamente se descompone. Entonces es importante que nosotros veamos estos aspectos. Y nosotros ya hemos practicado con respecto a la manipulación de alimentos y también acerca de la conservación. Recuerda que Matías utilizó varios instrumentos, por ejemplo, utilizó un cuchillo, utilizó algunos trastos que él necesitaba para realizar su cóctel. Pero entonces, es importante que nosotros también aprendamos que debemos lavarnos siempre las manos antes de manipular los alimentos, para poder conservar todas las vitaminas y todos sus nutrientes. Ahora bien, ¿cuáles son las carnes que nosotros podemos consumir? En este momento quiero que veamos qué tipos de carnes tenemos y cuáles podemos consumir. Recuerda que todas las carnes debemos cocinarlas. Es muy importante que nosotros aprendamos que estas carnes no podemos consumirlas sin ser cocinadas. Por ejemplo, las carnes blancas. Entre ellas podemos encontrar el pollo y el pescado. Las carnes rojas. Aquí podemos encontrar la carne de res, la carne de cordero y la carne de conejo. Los mariscos. Es muy importante que también sepamos que los mariscos debemos cocinarlos. Aquí encontramos los camarones, los cangrejos y las langostas. Ahora bien, recuerda que también los productos lácteos son muy importantes. Recuerda que nuestro cuerpo necesita muchos tipos de vitaminas y vamos a encontrar en los lácteos y en las carnes principalmente vitamina D, también vamos a encontrar algunos otros tipos de vitaminas que nos van a beneficiar a cada uno de nuestro cuerpo. Recuerda que en sesiones anteriores hemos hablado y realizamos una actividad en donde debíamos dibujar nuestros sistemas y a cada sistema le íbamos a colocar los tipos de alimentos que debíamos consumir. Agregado a esto, le agregamos cuáles eran las vitaminas que proporcionaban cada uno de este tipo de alimentos. Entonces, también es importante que conozcamos los lácteos. Aquí vamos a mencionar la leche de cabra, el queso, el yogur y el requesón. Entonces, es importante que nosotros conozcamos estos alimentos y que también conozcamos sus beneficios, todo para que nuestro cuerpo funcione correctamente y que nuestros órganos funcionen bien y nuestros sistemas estén saludables. Agregado a esto, es muy importante que nosotros sepamos que debemos realizar algunas acciones que nos van a ayudar también a estar saludables. Y no solamente con comer es suficiente, sino que debemos alimentarnos correctamente, debemos nutrirnos. Recuerda que no es lo mismo comer que alimentarse, porque es importante que nosotros sepamos que al momento de nosotros consumir cualquier tipo de comida, ya sea con exceso de condimentos o algún tipo de bebida gaseosa, nosotros no nos estamos nutriendo correctamente. Entonces, para esto, Matías nos da 4 consejos importantes que debemos nosotros aplicar para que nosotros vivamos saludables y siempre estemos activos. Entonces, te invito a que me acompañes a la biblioteca y acá tengo estos 4 consejos que Matías nos proporciona. Entonces, veamos. El primero, comer sano. Lo que mencionábamos anteriormente. Comer no es lo mismo que alimentarse, pero entonces comer sano va a consistir en comer suficientes verduras, las carnes rojas, los lácteos. Y ya vamos a aprender en qué cantidad debemos consumir estos alimentos. Entonces, el segundo, estar limpios. Recuerda que la higiene es muy importante. Antes de manipular los alimentos, es importante que nos lavemos las manos con suficiente agua y jabón. También que lavemos todo lo que vamos a utilizar para manipular los alimentos. Y todo esto nos va a ayudar para conservar los nutrientes de los alimentos. Ahora bien, también mantenerse activo.
Recuerda que cuando nosotros caminamos, corremos o hacemos algún tipo de actividad física, nosotros estamos recuperando nuestra energía. Aparentemente nosotros nos cansamos, pero en realidad estamos haciendo que nuestro cuerpo se reactive y que de esta manera nosotros podamos tener energía para realizar nuestras actividades diarias, tal y como lo hemos mencionado en otros segmentos. Ahora bien, algo muy importante es descansar suficiente. Si nosotros no descansamos lo suficiente, pues nuestro cerebro siempre va a estar cansado. Y nosotros cuando deseamos realizar nuestras actividades diarias, va a ser muy difícil. Nosotros vamos a estar muy cansados mentalmente y recuerda que la mente es muy importante que nosotros la tengamos descansada para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. De ahí también depende nuestras actividades físicas y la fuerza con la que nosotros vamos a realizar todas las actividades diarias. Entonces, recuerda estos 4 consejos que nos da Matías. Comer sano, estar limpio, mantenerse activo y descansar lo suficiente. Entonces, son 4 acciones que nosotros debemos realizar para vivir mejor y estar saludables. Ahora bien, Matías también nos da otros consejos que debemos seguir aplicando y de esta manera nosotros vamos a vivir mejor y vamos a estar en perfectas condiciones con nuestro cuerpo. Ahora bien, te quiero mencionar los primeros, los horarios. Nosotros debemos saber que los horarios en nuestra alimentación es muy importante. Cuando nosotros cambiamos los horarios en nuestra alimentación, pues nosotros tendemos a enfermarnos o puede causar algún tipo de enfermedad como gastritis, por ejemplo, cuando nosotros no comemos en el horario que estamos acostumbrados. Entonces es importante que nosotros regulemos los horarios. Es decir, que si mi desayuno yo lo consumo a las 8 de la mañana, pues todos los días preferiblemente debo consumirlos a las 8 de la mañana. Si mi almuerzo es al mediodía, pues yo debo consumirlos a diario a mediodía. Yo sé que por las actividades diarias que tenemos, a veces se complica, pero es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que si nosotros estamos bien y nuestros sistemas están bien, pues nosotros vamos a rendir mejor en nuestras actividades diarias. Ahora bien, comida saludable, nuevamente, recuerda que debemos consumir frutas y verduras principalmente en mayor cantidad. Y ya estaremos viendo qué alimentos podemos consumir con mayor frecuencia y cuáles son los que no debemos consumir con frecuencia. Ahora bien, beber agua. Beber agua no hay una cantidad exacta para cada persona, sino que debemos nosotros beber agua de acuerdo a nuestro peso y a nuestra edad. Recuerda que siempre debemos hidratarnos porque cuando nosotros realizamos nuestras actividades, pues nos deshidratamos y es importante que bebamos agua 100% purificada. También comida con mucho condimento. Esto debemos evitarlo. Matías también nos comenta que él en algún momento fue a una invitación, fue a una boda y él consumió la comida que le brindaron en ese festejo. Entonces, él se enfermó y agregado a esto, la comida tenía mucho condimento y le agregó picante. Entonces, esto hizo que Matías se enfermara y fue ahí donde él recordó que nuestro cuerpo desecha todo lo que no necesita. Entonces, todo lo que nuestro cuerpo no necesita y que no tiene nutrientes para que nosotros crezcamos saludables, pues entonces lo desecha nuestro cuerpo. Y fue ahí donde se dio cuenta que la comida con mucho condimento y el picante a veces no es necesario que nosotros lo consumamos. Ahora bien, bebidas carbonatadas o bebidas gaseosas. Recuerda que debemos evitar este tipo de bebidas y debemos verificar la tabla nutricional. Entonces te invito a que veamos esta pirámide nutricional y que son las raciones recomendadas que nosotros debemos consumir semanalmente. Acá vamos a encontrar esta pirámide en donde vamos a encontrar cuáles son las porciones que debemos consumir o cuáles son las recomendadas semanalmente. Por ejemplo, tenemos acá en la parte de abajo las verduras, hortalizas y frutas. Estas debemos consumir de 2 a 4 porciones de forma diaria. Muy bien. Por ejemplo, los lácteos, café,
frutos frescos, aceite vegetal y huevos. Estos son recomendados 1 a 2 raciones diarias. Ahora bien, el pescado, las carnes blancas, alimentos integrales. Aquí vamos a identificar que los recomendados son de 4 a 5 raciones semanales. Entonces, si te das cuenta, acá iniciamos con estos dos aspectos de forma diaria. Ahora bien, ya con respecto al pescado, las carnes blancas y alimentos integrales, pues los recomendados son de 4 a 5 raciones semanales. Ya no estamos hablando de forma diaria, sino de forma semanal. Ahora bien, las legumbres, otros lácteos altos en grasas, carnes rojas, derivados cárnicos, conservas de pescado y encurtidos. Acá vamos a tomar en cuenta solo de 1 a 3 raciones semanales, de forma semanal. Ahora bien, los alimentos que casi nunca debemos consumir, los dulces y refrescos, las bebidas carbonatadas, las patatas y derivados. Entonces, nosotros comúnmente lo conocemos como comida rápida. Este tipo de alimentos, pues casi nunca debemos consumirlas. Quizá en algún momento que nosotros tengamos ese deseo de consumirlas, pero casi nunca debemos consumirlo. Principalmente las verduras, hortalizas y frutas. Luego, los lácteos, café, frutos secos, aceite vegetal y huevos. Y el pescado, carnes blancas y alimentos integrales. Si te das cuenta en la pirámide, en estas dos partes, pues cada vez se reduce más la cantidad en que debemos consumirlas. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos acerca de la conservación de alimentos. También aprendimos que existen alimentos que nos van a ayudar a conservar en buen estado nuestros sistemas. Recuerda también que nosotros debemos comer sano, que debemos estar limpios, que debemos mantenernos activos y descansar lo suficiente. Entonces, ¿qué actividad realizaremos en casa? Pues en casa realizaremos 4 carteles, en hojas tamaño carta o en hojas tamaño oficio. Pues realizaremos estos 4 carteles y a cada uno le agregaremos las 4 recomendaciones que nos brinda Matías. El de comer sanos, el de estar limpios, mantenernos activos y descansar lo suficiente. A este cartel le agregaremos una imagen que va a identificar o que va a reforzar el mensaje. Además, redactaremos un párrafo acerca de lo que implica estas acciones y cuáles son los beneficios de estas acciones para nuestra salud. Recuerda que lo que trabajes debes guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase. Cualquier duda que tengas puedes consultar con el tutor de tu localidad. No olvides también que debes seguir manteniendo las medidas de higiene y seguridad. Lávate las manos constantemente, utiliza alcohol en gel. Si sales de casa, utiliza la mascarilla y mantén el distanciamiento físico. Te espero en la siguiente sesión de aprendizaje dirigido a estudiantes del programa de modalidades flexibles de educación extraescolar. Hasta pronto.